Este domingo se decide en las urnas quién ocupará la presidencia de Perú por los próximos 5 años. Recordemos que esta es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y los peruanos elegirán entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. Hay más de 25 millones de electores habilitados para votar en esta segunda vuelta. Quien gane la contienda relevará en la presidencia al presidente interino Francisco Sagasti, quien asumió el poder tras una crisis política de 9 días en noviembre pasado, durante la cual hubo 3 presidentes. Recordemos también que ha habido 4 presidentes en los últimos 5 años en el país sudamericano, uno de los más golpeados por la pandemia. Perú se colocó esta semana como el país con el mayor número per cápita de muertos confirmados por COVID-19, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Vamos a Lima, donde se encuentra Jimena de la Quintana con más detalles sobre la contienda. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos en veda electoral, así que hay que tener cuidado con la información, pero sí podemos hablar del electorado y lo que está en juego. Te pregunto, para empezar, ¿cómo está Perú en la víspera de este proceso? Adelante. Hola Rafa, ¿cómo estás? Como tú bien dices, hay ya silencio electoral, faltan muy pocas horas para que la gente pueda empezar a dirigirse a las urnas. A partir de las 7 de la mañana, los peruanos podemos empezar a votar hasta las 7 de la noche. En ese momento, las mesas de votación se cierran y la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha dicho que dará los primeros resultados oficiales parciales a las 11:30 de la noche, hora local. Pero hay países que por la diferencia de horario ya empezaron a votar, es decir, peruanos en otros países que ya empezaron a votar. Así que, de hecho, la elección en Perú se inicia, como te decía, a las 7, pero otras mesas que están abiertas en otras partes del mundo ya tienen peruanos que han iniciado el proceso de votación. Ahora, ¿qué te podemos decir sobre lo que va a ocurrir mañana? Bueno, obviamente es una incógnita, porque si recordamos las últimas encuestas que se publicaron a nivel local antes de la veda electoral, la diferencia entre Keiko Fujimori o entre Pedro Castillo, que según estas encuestas, la de Ipsos es la que estoy citando, iba primero y la diferencia entre Keiko Fujimori era muy escasa. Entonces, justamente por esto y porque se sabe, según estos sondeos que, como te digo, fueron publicados hace una semana, de la cercanía entre ambos candidatos, es que salió en su momento el presidente Sagasti a pedirle calma a la población y paciencia para esperar los resultados oficiales que publique la Oficina Nacional de Procesos Electorales. No solamente lo ha hecho el presidente Sagasti, también lo ha hecho la organización Transparencia y también lo han hecho los organismos electorales. Te leo un comunicado que ha salido en redes hace muy poco que dice lo siguiente: cada uno de los organismos que conforman el sistema electoral peruano son 3, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro de Identidad, RENIEC. Desde nuestras respectivas competencias, hemos, dice, adoptado las medidas necesarias de orden, bioseguridad y transparencia para contar con un proceso electoral seguro, confiable, tal y como fueron reconocidos los comicios del pasado 11 de abril por las misiones de observación internacional. De igual forma, dice, y hace referencia a lo que conversábamos, de igual forma exhortamos a la ciudadanía a sufragar con confianza y a esperar los resultados de las elecciones con serenidad y respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Eso es lo que dice el comunicado que acaba de sacar el sistema electoral en el Perú. Hay que decir también que Piero Corbeto, que es presidente justamente de la OMPE, dio esta tarde a través de RPP y el diario El Comercio algunas cifras interesantes sobre la importancia del voto en el extranjero. Te decía que las urnas en el extranjero se han abierto ya. ¿Cuánto representa el voto en el extranjero? Y por lo visto podría ser fundamental en la definición de quién será el ganador, Rafa. El 11 de abril, dice Piero Corbeto, fueron a votar un poco más de 200.000 ciudadanos en el extranjero, pero están habilitados para votar 1 millón de peruanas en el extranjero. Creemos que ahora, es decir, por esta segunda vuelta, van a ir alrededor de 400.000. Eso esperamos, dice. Fue más o menos un 0,8% la vez pasada. Esta vez debería ser un 1,5%. Eso es, según Piero Corbeto, lo que podría representar en términos de porcentaje el voto en el extranjero. Nos quedan 30 escasos segundos ya para terminar. ¿Qué nos puedes decir sobre el electorado después de la pandemia, después de la crisis política? Brevemente, Jimena. Rafa, ha sido un año muy duro para el Perú, no solamente por la pandemia, tenemos cifras muy altas a nivel mundial.
La pobreza incrementó 10% a raíz de la pandemia. Perú venía de reducir la pobreza de hace 20 años de 50% a 20%, ahora se ha incrementado 10%. Acabamos de tener un atentado terrorista, como bien lo sabes, Sí. remanentes de sendero terrorista hace poco, así que digamos que no son tiempos fáciles para el Perú. Sí, sí, definitivamente difícil la situación. Gracias, Jimena de la Quintana, con el reporte desde Gracias. Lima. Te vemos en nuestra cobertura, también parte del equipo de corresponsales Nos vemos de CNN. mañana. Seguro que sí. La elección presidencial en Perú es el segundo tema del programa. ¿Qué nos dice sobre el electorado peruano? Por supuesto, el hecho de que los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta son de extremos políticos. ¿Y cuál de los temas nacionales tendrá más peso a la hora de que los votantes vayan a las urnas? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta numeral Mirador Perú. Y recuerde que este domingo 6 de junio CNN tendrá una amplia cobertura de las elecciones de Perú y México a partir de las 5 de la tarde, hora de Miami, 2 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. Tendremos un equipo de corresponsales desplegado en ambos países, quienes estarán monitoreando la jornada electoral y los resultados en el momento que se empiecen a publicar. También contaremos con expertos en los dos países quienes realizarán elecciones. No se pierda nuestra cobertura.